¿Estás listo para conocer las naciones donde los ciudadanos tienen mayores ingresos per cápita? Hoy te mostraremos los 10 países más ricos del mundo. Aquí verás cómo el ingenio, la abundancia de recursos naturales y la inversión en educación transformó a esta decena de estados en superpotencias económicas, donde los estándares de calidad de vida superan a la mayoría del resto de los países. Vamos a ver lo que está buenísimo. Mónaco. La ciudad-estado emplazada en la Riviera Francesa es tan pequeña que sus 2 kilómetros cuadrados de extensión territorial son del mismo tamaño que el típico vecindario de cualquier otra metrópolis del mundo. Considerando que no tiene recursos naturales abundantes o una industria poderosa como la de sus vecinos, en la segunda mitad del siglo XIX, los gobernantes del Principado tuvieron la idea de transformarlo en un paraíso fiscal gracias a la eliminación del impuesto sobre la renta. Tan pronto los millonarios de la época se enteraron de la noticia, se mudaron con todo su dinero a la diminuta ciudad con vistas al mar Mediterráneo, donde obtienen algunos de los beneficios solicitados por toda persona adinerada: seguridad, secreto bancario y los mejores lujos que el dinero puede comprar. Todos estos factores resultaron que Mónaco tenga una prosperidad económica notable, y aún hoy en día sigue siendo el principal destino de los millonarios y empresas deseosas de llevar su dinero a un lugar en el que gozará de un régimen fiscal favorable. De acuerdo a los datos provistos por el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto per cápita en el Principado es de $234.317, que hacen de esta la nación más rica del planeta, y su tasa de pobreza es de 0%. No obstante, aún más impresionante es que un tercio de sus 39.000 habitantes tienen el estatus de millonarios, y 28 de ellos tienen un patrimonio superior a $1.000 millones. Al mismo tiempo, el Principado, más pequeño que el Central Park de Nueva York, es el destino turístico ideal para ricos y famosos, donde los puedes ver circulando en sus superautos de las marcas más lujosas, navegando en sus yates valorados en cientos de millones o apostando masivas cantidades de dinero en el casino de Monte Carlo. Dale like y suscríbete para más contenido buenísimo. Liechtenstein, la sexta nación más pequeña, tiene una extensión de solo 160 kilómetros cuadrados y está ubicada en las montañas que separan a Austria de Suiza, lo cual quiere decir que no pueden aprovechar su geografía y escasos recursos naturales para alimentar su economía y su población de poco más de 38.000 personas. Lo que sí tiene a su favor es una población altamente calificada, empresas del sector manufacturero que exportan maquinaria, instrumentos de precisión y productos farmacéuticos, así como también es uno de los principales paraísos fiscales que atrae inversionistas, banqueros y multimillonarios en busca de instituciones financieras que les ofrecen un régimen de impuestos favorables. A su vez, el Principado, fundado en 1719 por el emperador Carlos II del Sacro Imperio Romano Germánico, tiene la ventaja de ser lo suficientemente pequeño como para no ser un lugar estratégico desde el punto de vista militar. Esto quiere decir que en sus más de 300 años de existencia no tuvo guerras ni cambios en sus fronteras u ocupaciones extranjeras. Por lo tanto, las entidades bancarias de Liechtenstein emplean la estabilidad nacional a su favor. La moneda nacional es el franco suizo, de alta difusión internacional. El ingreso per cápita promedio es de $184.083, y al menos el 15% de la población entra en la categoría de ultra ricos con fortunas superiores a $30 millones. Luxemburgo. Muchos piensan que este país se transformó en una de las economías más ricas de Europa por su estatus de paraíso fiscal, pero la verdad es que su potencial económico empezó hace 200 años con la producción de acero. A principios del siglo XIX, cerca del 80% de la población trabajaba en la agricultura, pero el descubrimiento del hierro lo convirtió en uno de los principales productores de acero del planeta en los años de la Revolución Industrial. Aunque dicha industria sufrió una importante reestructuración en los 90, hoy en día sigue siendo un importante fabricante de productos siderúrgicos de alto valor, y es hogar de la sede corporativa de ArcelorMittal, el segundo mayor fabricante de acero del mundo. Más allá de la industria manufacturera, Luxemburgo se transformó a sí mismo en una economía moderna basada en servicios financieros. Representa el centro bancario privado más importante de la eurozona y es el primer centro europeo de compañías de reaseguros. Actualmente el Producto Interno Bruto per cápita se ubica en $126.426. El índice de pobreza es uno de los más bajos del viejo continente y las ventajosas leyes fiscales lo hicieron uno de los destinos favoritos de personas adineradas, resultando en que uno de cada 15 habitantes sea millonario. Noruega.
La historia de cómo la nación escandinava se volvió uno de los países más ricos debería servir de ejemplo para otros países bendecidos con recursos naturales. Mientras la revolución industrial transformaba el resto de Europa, Noruega sufría inviernos duros que dificultaban la agricultura y el difícil terreno montañoso representaba problemas para los viajes, la educación y el intercambio de información. Sin embargo, su posición geográfica resultó ser una bendición disfrazada, porque le da acceso a una extensa línea costera y una zona económica exclusiva en el mar rico en peces. Aunque no lo parezca, la exportación de pescados y mariscos fue una industria crucial para el desarrollo del país, lo cual también dio origen a una importante flota de barcos mercantes que se encuentra entre las 10 más grandes del planeta. A mediados del siglo pasado, el descubrimiento del gas en Países Bajos convenció a los noruegos a explorar el Mar del Norte en busca del mismo recurso, y se toparon con una gigantesca reserva de petróleo y gas natural que transformó el país para siempre. Durante los últimos 50 años, la explotación de hidrocarburos hizo de Noruega un estado tan rico que la educación y la salud son gratuitas para todos los ciudadanos, a la par que potenció otras industrias relacionadas con los sectores marítimos, finanzas y tecnologías de información. Eso significa que los noruegos se encuentran entre las poblaciones mejor educadas, gozan de ingresos per cápita de $106.149. Y más importante aún, fue que el gobierno no despilfarró las ganancias del petróleo y las invirtió en el fondo de pensiones que asciende a $1.47 trillones o el equivalente a $250.000 por cada ciudadano. Suiza. Para encontrar el origen de la riqueza del país alpino, debes viajar al pasado y estudiar la fecha que lo cambió todo: la adopción de la Constitución Federal de 1848, que permitió al país mantenerse neutral en las constantes guerras protagonizadas por sus vecinos. Dicho periodo de estabilidad y paz le dio a los suizos la oportunidad de convertirse a su nación de una economía agraria a ostentar una valiosa industria manufacturera basada en la elaboración de productos de alta calidad, e igualmente dio origen a instituciones financieras famosas por su eficiencia. Tras casi 2 siglos de desarrollo continuo y neutralidad en las 2 guerras mundiales, el país alpino se posicionó como una economía fuerte cuya moneda, el franco suizo, es una de las más usadas en el mundo entero. Tampoco podemos dejar a un lado los impuestos bajos y el secreto bancario que por casi 80 años permitió el ingreso de miles de millones gracias a la ley bancaria vigente de 1934 a 2017, que calificaba como delito la divulgación de información sobre los clientes a terceros sin su consentimiento. A su vez, el ingreso promedio per cápita es de $92.102. Pero si analizas el patrimonio total de cada ciudadano, verás que los suizos tienen ahorros y propiedades por 460.000 francos. Al menos uno de cada 9 ciudadanos es millonario y 40 tienen el estatus de billonarios, lo cual es impresionante considerando que Suiza representa al menos el 0.1% de la población mundial. Singapur. En la actualidad, la ciudad-estado ubicada en el sudeste de Asia tiene una población de 5.6 millones de habitantes cuyos ingresos anuales son de $82.808. No obstante, hace tan solo 70 años solía ser una minúscula aldea de pescadores sin recursos naturales y sin mayores perspectivas económicas. Hacia 1959 obtuvo su independencia de Gran Bretaña y pasó a ser parte de Malasia, pero en 1965 fue expulsada de la federación, causando que sus gobernantes creyeran que el país estaba condenado. Por fortuna, la visión y el liderazgo del primer ministro Lee Kuan Yew hizo de ese un centro mundial de manufactura de productos de alto valor agregado como barcos, electrónica y fármacos. Usó su posición geográfica en la encrucijada que une a Asia con el resto del mundo para transformar el puerto de Singapur en el segundo más grande del planeta, por donde transita gran parte del comercio mundial, y sus favorables políticas fiscales impulsaron el crecimiento del sector financiero. Pese a no tener impuestos tan altos como otros países, la ciudad-estado se las arregló para instalar un fondo soberano de inversiones que asciende a $744.000 millones, y a menudo su historia es enseñada en las escuelas de economía para mostrar cómo uno de los países más pobres de la región pasó a ser el más rico en tan poco tiempo. Qatar. En apenas 50 años, la diminuta península del Golfo Pérsico pasó de ser un país con una economía basada en la pesca y la exportación de perlas a convertirse en un gigante de la industria petrolera con ingresos para sus ciudadanos de $88.046. Si bien el descubrimiento del petróleo fue crucial, sería la explotación de la tercera reserva de gas natural más grande del mundo la que hizo de Qatar un país donde el dinero fluye sin parar. En apenas un par de generaciones, los cataríes vieron cómo el paisaje desértico se dotó de rascacielos de acero y cristal hasta donde alcanza la vista. Gracias a la inversión de más de $200.000 millones en proyectos de infraestructura,
El país celebró la Copa Mundial de Fútbol 2022 en estadios modernos, con todos los lujos posibles, e inclusive construyeron una ciudad completamente nueva, llamada Lusail, por un costo de $45.000 millones. Aparte de tener un fondo de inversiones con activos valorados en $475.000 millones, el gobierno de Qatar provee a cada uno de sus 313.000 ciudadanos beneficios como ingresos libres de impuestos, empleos públicos bien remunerados, salud y educación gratuita, ayuda económica a los recién casados, subsidios para adquirir una casa, servicios públicos de bajo costo y cuantiosas pensiones para los jubilados. Estados Unidos. A menudo escuchamos que China superará al país norteamericano en los próximos años. Si bien es cierto que en términos absolutos el gigante asiático ostentará el Producto Interno Bruto más grande en el futuro próximo, cuando se trata de ingresos per cápita no existe comparación. Estados Unidos sigue superando a su principal rival con $76.399 frente a los $12.720 de China. En el presente la economía norteamericana sigue siendo mucho mayor que la de cualquier otra nación rica avanzada. Poniéndolo en perspectiva, es más grande que la de Japón, Alemania, Reino Unido y Canadá juntas. Incluso si estados como California o Texas fueran países independientes, su PIB los ubicaría en el top 20 de las naciones más grandes. Analizar el éxito económico de los Estados Unidos podría resumirse de una sola forma: el espíritu empresarial. A diferencia del resto de los países, los ciudadanos emigrantes de otras regiones demuestran un deseo de crear empresas y hacerlas crecer sin importar los riesgos. Como ejemplo de esto, mira el auge de la industria automotriz en Detroit. A lo largo del siglo XX, el ascenso de Nueva York como la capital financiera del mundo y la creación de Silicon Valley en California, donde son desarrolladas las tecnologías del mañana. Islandia. La gélida isla del Atlántico Norte, pobladas por vikingos a partir del siglo IX, es un lugar donde la vida fue difícil por más de 1000 años. En primer lugar, el terreno no es del todo apto para la agricultura, lo que limitó la clase de vegetales que se podían cosechar únicamente en ciertas épocas del año. Sin mayores recursos naturales para explotar, durante siglos los islandeses vivieron de la pesca, y de hecho la situación se tornó tan mala que entre los siglos XII y XVIII el Producto Interno Bruto se contrajo 40%. La llegada de la tecnología moderna a lo largo del siglo XX generó que la pesca fuera más lucrativa que nunca en el mercado de exportación, sumada a la inversión en educación, resultando en una población profesional y capaz de enfrentarse a los desafíos de una economía globalizada. Poco a poco Islandia se transformó en un centro financiero de primer orden, con el sector de servicios representando 3/4 del Producto Interno Bruto. Ahora la nación de 387.000 habitantes presenta ingresos per cápita de $75.180. Y considerando que menos del 8% de la población vive en condiciones de pobreza, se posicionó como uno de los países más igualitarios. Australia. El sexto país más grande de la Tierra, tiene una combinación única de un territorio rico en recursos naturales. Su remonta posición geográfica los mantiene lejos de los principales conflictos del mundo, y sus altos estándares educativos dieron como resultado una economía fuerte y diversificada. Lo que empezó como una colonia penal británica a finales del siglo XVIII, en el presente es una nación rica gracias a la explotación de recursos naturales como la segunda mayor reserva de mineral de hierro, la quinta reserva más grande de carbón e importantes yacimientos de gas natural. Pese a tener abundantes recursos financieros, Australia no fue víctima de la llamada maldición de los recursos porque las ganancias son invertidas en educación, salud e infraestructura. Como consecuencia de dicha política, poco más de la mitad de la población tiene educación a nivel universitario y los sectores de agricultura, finanzas y tecnología agregan cientos de miles de millones a la economía cada año. Además, los australianos presentan un ingreso per cápita de $65.366 y 2 millones de sus ciudadanos son millonarios. Ya es momento de concluir el video de hoy. Aquí viste la historia de cómo esos países aprovecharon sus recursos naturales, su ubicación geográfica, la educación de sus ciudadanos, o adoptaron el estatus de paraísos fiscales para atraer millonarios y llevar sus economías a niveles imposibles de alcanzar para las naciones subdesarrolladas. Ahora cuéntame, ¿en cuál de esos países te gustaría vivir? Gracias por acompañarnos en este viaje. Acá te dejamos 2 opciones que seguramente te encantarán.